Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Ponemos en marcha el Cernidor número 152, correspondiente al día 4 de noviembre del año 2024. Hoy solo con la presencia de Álvaro César Alfonso. Le deseamos a nuestro compañero Horacio Mario Lampariello un gran éxito en sus gestiones personales. Contamos con la asistencia de Javier Caraballo y hoy vamos a ver las declaraciones de un personaje que mucho ha contribuido a la historia oficial del MLN, al que la prensa adicta le ha dado papel y micrófono, y que ha sido uno de los responsables del relato por el que se ha convertido en mártires a los llamados rehenes. En sus crónicas, este personaje ha tratado de hacernos creer su calidad de Tupamaro, contando que desde la época en que Sendik estaba trabajando con los arroceros en 33, él ya estaba vinculado a los Tupamaros, cuando por sus propias declaraciones sabemos que su incorporación al MLN es del año 1967, con lo cual él mismo desmiente su condición de dirigente histórico, cargo o título o calidad de dirigente histórico que le dieron sus adictos ignorantes de la prensa uruguaya. Lo mismo ocurrió con Zabalza y con Mujica. Me estoy refiriendo a Mauricio Rosenkopf, el que también elaboró un extenso informe acerca de las relaciones internacionales, en especial con Salvador Allende y con Fidel Castro, informe que ya tratamos hace unos meses en El Cernidor, que ocupa 5 páginas, aunque no está completo. En el archivo Castiglioni sí está completo, pero está reservado. Este es el informe, como verán ustedes, escrito a máquina, de lado a lado del folio, a un espacio donde el compañero Rosenkopf tuvo oportunidad de explayarse convenientemente. Hoy nos vamos a referir a otras declaraciones. De enero de 1973, ante el jefe de la región militar número 3 en Paso de los Toros. Hay 2 carátulas acerca de declaraciones de Marcos Mauricio Rosenkopf Silverman, alias Leonelo Caruso, y otro, actas Marcos Rosenkopf Silverman, alias Caruso o Leonel. Como ven, son carátulas diferentes que corresponden a declaraciones también diferentes. Dice, más allá de que algunas ampliaciones de acta ya fueron conocidas en el libro de María Urruzola sobre Eleuterio Fernández Huidobro, ya se publicó una ampliación de acta que refería casi exclusivamente a la muerte de Pascasio Báez Mena, creo recordar. Pero bueno, vamos al hecho. Como son muy extensas, cuando yo considere que vamos más o menos por la mitad, vamos a cortar, porque si no, vamos a dedicar todo el programa al compañero Mauricio.
ex compañero. Bueno, voy a saltarme lo de su identidad y domicilio. Preguntado, ¿quién lo reclutó y en qué fecha aproximadamente? Contesta, Andrés Cultelli, en el año 1967. Preguntado, ¿cuál es el seudónimo que utilizó durante su militancia en el MLN Tupamaros? Contesta, Caruso y Leonel. Preguntado, ¿cuáles fueron los distintos encuadramientos en el MLN? Contesta, inicialmente integró un grupo de propaganda con Julio Rocatagliata, alias Bruno, con Julio Listre, Eber Mejías Collazo, alias Miguel. Posteriormente pasó a integrar el comando de la columna 3 con Julio Rocatagliata, alias Bruno, Julio Listre y María Elia Topolansky, alias La Parda. Este comando va variado en sus integrantes y se van sucediendo en el mismo Juan, Carlos Amir, alias Ignacio, José Mujica Cordano, alias Facundo, y el Gorila Ramos, alias Sebastián. Concurrentemente con este encuadramiento integré el comando político de la columna junto a Pablo Mirza, alias Andrés, y Elena Curvelo de Mirza, alias Ana, y David Cámpora, alias Esteban. Y también un organismo transitorio que se llamó el Intercolumnas, con Raúl Videgain, alias Ruperto. Nelly Jorge D. Fernández, alias Julia, y Alicia Rey, alias Mercedes. Tengan en cuenta que tengo algunas dificultades para leerla porque son fotocopias de muy mala calidad y el material estuvo muy mal conservado a la vista. A la caída de Almería integro el coordinador con Adolfo Bassen, alias López, Simón Berretas, alias Fruto. Posteriormente paso a integrar el coordinador ejecutivo junto a Donato Marrero, alias Mauro, Henry Engler, alias Octavo, Adolfo Bassen, alias El Nepo, y Mario Piris Budes, alias Tino. Posteriormente integro el secretariado ejecutivo con Eleuterio Fernández, alias Mauricio, Henry Engler, alias Octavo, y Alberto Candán, alias Rodolfo. Con la caída de Eleuterio Fernández y la muerte de Alberto Candán pasa a integrar este organismo Julio Marenales, alias Abdón, y Raúl Sendic, alias Rufo. En los distintos organismos que integré, siempre integré el sector político. Trata de sacarse el fardo de los hechos políticos, militares de encima, tratando o cree que por integrar el sector político lo iban a tratar más benévolamente, en lo penal se refiere. Si trabajó en la revista, cuestión, y con qué personas. Contesta, sí señor, colaboré con Agustín Antunes y Jorge Botaro, alias Martín. Si trabajó en el diario La Idea, contesta, sí señor, colaboré con Agustín Antunes, Germán Vidal, Acerenza y Jorge Botaro. Preguntado, ¿en qué acciones intervino, por orden de quién lo hizo, qué participación le cupo y qué personas intervinieron en las mismas? Contesta, 1. Acción contra el Casino San Rafael. Intervine por orden de la dirección. Mi tarea fue colaborar en el transbordo del dinero después de la operación y conducirlo al chalet de Las Delicias. Otras personas intervinientes son Jorge Zabalza, alias El Tambero, Ataliba Castillo, Raúl Videgain, alias Ruperto, y Lucas Mancilla, alias El Negro. Hubo otros participantes a los que no vi, no conozco o no recuerdo. Segundo, acción contra un coleccionista de armas de la calle Gil. Se realizó por orden de la dirección.
Yo colaboré en el transbordo de armas después de realizado el operativo junto a Juan. No dice quién es Juan. El grupo de acción directa creo que estaba integrado por las siguientes personas: Andrés, Diana, Pacho Gallinares, alias Martín, y el gorila Ramos, alias Sebastián. 3. Copamiento de la estación de radio en frecuencia modulada en 18 de julio y Paraguay. Se realizó por orden de la dirección. Evacué después de la operación a María Elia Topolansky de la zona. Participaron además en la operación, creo, Juan y Andrés. 4. Acción contra el domicilio del juez Púrpura, que consistió en la expropiación de armas. Se realizó por orden del responsable militar de la columna, que era José Mujica Cordano, alias Facundo. Mi tarea fue, después de la acción, conducir la expropiación al local que alquilaba en la calle Joaquín Núñez. Los otros intervinientes en la operación eran el gorila Ramos, alias Sebastián, José María Pérez Luz, alias Goyo, Gallinares, alias Martín, y José Mujica Cordano, alias Facundo. Operativo Pando se realizó por orden de la dirección. Mi participación consistió en concebir la idea del cortejo fúnebre para el traslado de los combatientes y ultimar los detalles para su contratación. Para ello trabajé con Conrado Sáez, alias Carlos. También transporté a las proximidades de la zona de acción a José Mujica Cordano, alias Facundo, y creo que a Juan. Participaron además Gallinares, alias Martín, y el gorila Ramos, alias Sebastián. A Gallinares y a Ramos los mete en todas las operaciones. No es que no hayan participado, es que los tiene bien enfocados. Expropiación de dinero y documentos de la financiera clandestina Echeverri Garay. Se realizó por orden del responsable militar de la columna, que era José Mujica Cordano, alias Facundo. Participo evacuando de la zona el dinero expropiado, los documentos, y a José Mujica Cordano, alias Facundo. Participaron además José María Pérez Luz, alias Goyo, una pareja de bancarios, y tal vez Miguel Ángel Olivera, y el gorila Ramos, alias Sebastián. 7. Acción contra un importador de armas de la Ciudad Vieja. Se realizó por orden del responsable militar de la columna José Mujica Cordano, alias Facundo. Evacuó de la zona a José Mujica Cordano después de la operación. Participaron, siendo más o menos la misma gente que estuvo en la acción anterior. Asalto a la Casa Ferrellán. Se realizó por orden del responsable militar de la columna, José Mujica Cordano. Evacuó después de la operación a Mujica de la zona de la operación. Participaron además José María Pérez Luz, alias Goyo, el gorila Ramos y una pareja de bancarios cuyo nombre no recuerdo. Acción contra Mailo. Se realiza por orden de Efraín Martínez Platero, alias Álvaro. Oficio de campana en esta acción, ubicando en una ventana que da a 8 de octubre. Intervinieron además Barbeito, que es el entregador, Barbeito Filipone, alias Darío, Gallinares, alias Martín, el gorila Ramos, alias Sebastián, Juan Almirati, alias Julián, Bandera Lima, alias Pedrito, Efraín Martínez Platero, alias Álvaro, Olivera, que no debe ser el anterior nombrado, y una tal Diana.
Aquí lo que no dice, se olvida, es que se robó un plato de porcelana de Sèvres que después el responsable de la operación lo obligó a devolverlo. Cómo hizo no sabemos, pero lo tuvo que devolver. Acción contra la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos. Se realizó por orden de la dirección. Es un obediente total, ¿eh? A él le ordenaba y él iba y no tenía responsabilidad. Amodio Ramos luego murió en el penal de Libertad. Sí, señor. Y había participado, por lo menos estaba, cuando la muerte del peón Pascasio Báez. Sí, señor. Como lo nombra a cada rato y sí. Gorila Ramos. Sí. Yo lo conocí personalmente muy, muy poco tiempo. Bueno. Mujica daba las órdenes. Me perdí. Sí. Acción contra la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos. Se realizó por orden de la dirección. Después de la acción, traslado a Guinovar Tonelli a la casa de Javier. Intervinieron en la operación Segundo, Francisco y Nepo, atendiendo la coordinación telefónica junto a Simón Berreta, alias Frutos. Fuga de la cárcel de mujeres conocida como La Estrella. Participé e intervengo en la planificación como miembro de la dirección y en la sección, haciéndome cargo en la coordinación telefónica. Participaron además Armando Blanco, alias Marcos, Gabriel Schroeder, alias Joaquín, Donato Marrero, alias Mauro, Henry Engler, alias Octavo, Juan Almirati, alias Joaquín, Facinelli, alias Enrique, Francisco, que Francisco es Aurelio Fernández, Guillermo y otros que no recuerdo. Fuga del penal de Punta Carretas, conocido como El Abuso. Se realizó por orden de la dirección. Participo en el control de la planificación desde el Ejecutivo y en el momento de la operación estoy acantonado en un local, en un grupo de apoyo que no llega a intervenir. Participaron además Henry Engler, alias Octavo, Donato Marrero, Mauro Facinelli, alias Enrique, May Manolete, que es Julio Borsani Pérez, Alicia Rey, alias Mercedes, Gabriel Schroeder, alias Joaquín, y Sebastián, un dentista de la calle Larrañaga que nos dio cobertura en su domicilio. Yo creo que es el padre de la actual diputada o senadora del Frente Amplio, que fue citada por Delgado para integrar... Lustenberg. Ahí está. Ahí. No era precisamente la calle Larrañaga, sino en una paralela. Estoy casi seguro, puedo estar equivocado. Contesta, condujo los ¿a qué secuestrados? Interrogó. Contesta, conduje los interrogatorios de Guido Berro Oribe y Homero Fariña y una participación muy parcial en el de Nelson Bardesio. Sin embargo... Y Pereira de Belbel, ¿no? No lo dice. Uh-huh. Sin embargo, cuando se habló del secuestro de Bardesio, él se apuntó todos los laureles. ¿Qué conoce acerca de las vinculaciones del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz con el MLN Tupamaros? Contesta. Llega al Ejecutivo del que formo parte un contacto a realizarse con Héctor Gutiérrez Ruiz, al que concurrieron Simón Berreta, concurro junto con Simón Berreta a un edificio de la Ciudad Vieja. El motivo de la reunión y los términos en que se desarrolla es de carácter político, valorando él por su lado y nosotros por otro cuestiones relacionadas con la situación política interna.
en el transcurso de la conversación nos da a entender que, salvando diferencias de método, él y el sector a que pertenece ven con simpatía el ideario nacionalista del MLN. A partir de esa entrevista, en distintas oportunidades, vuelvo a encontrarme con él. Esas nuevas entrevistas, algunas manteniendo el carácter de la inicial, lo relacionado con la situación política, puntos de vista, información y opinión. Tomo conocimiento que de una relación anterior habrían quedado pendientes algunas cuestiones vinculadas con un donativo que el Ejecutivo anterior habría hecho al debate por su intermedio. Tenemos una nueva versión. Este fue un donativo del MLN para pagar los despidos del debate. Para aclarar los términos de ese aspecto de la relación se efectúa una reunión a la que concurre Simón Berreta, alias Frutos, solo. De la entrevista futura, que siempre guardan la misma tónica, el hecho más memorable es el relacionado con la concertación de una entrevista por su intermedio con Wilson Ferreira Aldunate. En esa entrevista le solicité expresamente si podría formular en la Cámara denuncias que hemos acumulado sobre una serie de organizaciones vinculadas con el llamado Escuadrón de la Muerte. Nos responde que es un compromiso demasiado, dadas las dificultades de testificar por esas organizaciones. Yo le manifiesto entonces que una solución para testificar el origen es que un comando de la organización lo secuestre y lo conduzca a las fuentes. Allí se acuerda a su criterio, informaría de la charla mantenida para que informe al Ejecutivo. De esta charla mantenida informo al Ejecutivo donde estaban Henry Engler, alias Octavo, Adolfo Bassen, alias Nepo, y Donato Marrero, alias Mauro. De que otras personas dieron a atender a Héctor Gutiérrez Ruiz, Víctor Romano, alias Andrés, y Rolando, alias el Gordo Manolo. Preguntado, ¿por qué línea se relacionaba el movimiento 26 de marzo con el MLN Tupamaros? Contesta, por intermedio de los conductos se comunicaba con el MLN con una organización de masas. Dos integrantes de la dirección del movimiento 26 de marzo eran integrantes del comando legal del MLN, que son Carlos Amir, alias Ignacio, y Alexis Almada, alias Gonzalo. Desde el comando de la columna 70 se atendían muchos CATS, Comando de Apoyo Tupamaros, cuyos integrantes militaban en el movimiento 26 de marzo. Preguntado, ¿qué conoce acerca de las vinculaciones del arquitecto Reverdito con el MLN Tupamaros? Contesta, recuerdo que en alguna oportunidad Juan José Mena, alias Juvenal, me informó que podía comunicarme con Reverdito a través de un compañero integrante del comando estudiantil. ¿Con qué organizaciones guerrilleras se conectaba el MLN y quién atiende cada una de ellas? Contesta, se mantenían relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas de Liberación, Ejército Revolucionario del Pueblo y montoneros. No eran atendidas individualmente y las relaciones eran mantenidas a través del Comité de Asuntos Internacionales. Hecho esto en un principio por Martirena, alias Raúl. Preguntado cuántos viajes realizó al exterior por asuntos relacionados al MLN y cuáles fueron sus destinos, contesta, realicé 2 viajes a Chile y 2 viajes a Cuba.
Yo creo que por hoy vamos a dejarlo porque estoy aburriendo a la concurrencia. No tiene mayores responsabilidades Rosenkopf, como se ve. Con lo cual, su pasaje por la dirección del MLN parece que no tuvo él nunca ninguna responsabilidad, siempre fue un obediente cumplidor. Faltó algo allí, ¿no? Que seguramente puede estar más adelante, que fue su participación, después que Gutiérrez Ruiz, cuando mencionaste lo de Wilson Ferreira Aldunate, 14 de abril de 1972, Ferreira Aldunate se reúne con Rosenkopf y con Marenales esa noche, y todo el trámite, el traslado, fue a través de Gutiérrez Ruiz, y después cuando se fueron en la misma condición. Marenales se baja un rato antes y Rosenkopf sigue en el vehículo con Gutiérrez Ruiz. Que seguramente todo eso puede estar un poco más adelante. Sí, no recuerdo exactamente, sé que está lo de Pascasio, Báez Mena, eso sí lo recuerdo perfectamente. Bueno, lo dijimos en el programa del jueves, está grabado, lo vamos a repetir hoy. Dijimos que en aquel momento, el jueves, la coalición republicana tenía 84.000 votos de ventaja, casi 84.000 sobre el Frente Amplio. Y que también afirmamos que a partir de los votos observados, la coalición iba a aumentar la diferencia. Y dijimos el número. Dijimos 90.000 votos, que iba a llegar a 90.000 votos. En realidad fue 90.196 votos después de escrutar los votos observados. Esos son los números hoy. Las elecciones son el 24 de este mes, con lo cual el partido es ese día, no hoy. Pero hoy la coalición está partiendo de una diferencia bastante importante y el Frente Amplio no tiene muchos lugares donde rascar esos votos, porque si sumáramos todos de los partidos que no integran la coalición y que no votaron con el Frente Amplio, le tenemos a Salle, al PERI, a Asamblea Popular y a los otros dos partidos, podrían recoger 91.000 votos. Es decir que si quienes votaron a la coalición republicana, esos 90.196, es decir, todos los que votaron a la coalición, o a los partidos, mejor dicho, de la coalición, y los que votaron al Frente Amplio, si van todos y votan el mismo día, es muy difícil que el Frente Amplio pueda acercarse para ganar la elección. De todas formas, en estos días se están dando una serie de circunstancias y van a pasar algunos hechos, porque se hacen diferentes comentarios al respecto de cosas, buscando rascar un votito de acá o de allá, mintiendo, etcétera, etcétera. Y voy a insistir con un tema. Ustedes recordarán que el jueves pasado dijimos que había quedado claro ya en la primera semana quién mandaba dentro del Frente Amplio, que es el Partido Comunista, porque Abdala, el presidente del PIT-CNT, dijo que había que atender a todos los que votaron la papeleta del sí por la reforma de la seguridad social. Al día siguiente, Orsi hace la misma declaración, es decir, dice lo mismo que Abdala. Después, el jueves, fue el ministro designado, o quien puede ser el ministro en caso de que el Frente Amplio triunfe, Odone, que dijo lo mismo. Y bueno, después salió más explícita, y como aquellos centrojales que conocimos de Peñarol o Nacional o de los equipos chicos que salían al medio del campo y le lo trancaban y le pegaban y lo tiraban para afuera, que es Carolina Cose, que fue lo que hizo salir en forma expeditiva. Y después el discurso es que hay que atender el 39%. No, pero digo, la democracia es el que vota más, y acá en este caso el 61% dijo que no. Quiero saber si los economistas del Frente Amplio que firmaron esa famosa carta diciendo que no había que acompañar el
plebiscito que promocionaba el Partido Comunista, en este caso a través del PIT-CNT, si van a sacar otra carta. Porque sobre la mesa en estos días, en la primera semana, están las declaraciones de Abdala, las declaraciones de Orsi, las declaraciones de O'Donnell y las declaraciones de Carolina Cose. Y lo demás, mutis por el foro. Quiero saber si Vergara va a decir algo, porque tendría que decir algo, porque fue uno de los firmantes de esa carta. Vuelvo a reiterar, esto es un golpe de Estado técnico, porque nuevamente se elude a la ciudadanía y el voto de la ciudadanía. El voto popular queda nuevamente por el camino porque no me gusta el resultado. Y ahora, hoy la coalición emite su programa de gobierno, que en los hechos es un enunciado de muchas cosas que se dice que se van a hacer. Pero realmente son enunciados, propuestas de los distintos partidos en distintos temas. Y al mismo tiempo, Orsi designa su equipo de seguridad. Bueno, Leal, Gallera, Faropa, Jorge Díaz, y tiene a estas dos nuevas estrellas, que lo que se quiere con estas dos nuevas estrellas incorporadas es decir, los sanguinetistas se van con el Frente Amplio. En este caso es el exdirector de la Policía Nacional, Roberto Rivero, y después alguien que dijo que era secretario de Wilson. Habrá sido el secretario de Churchill, pero de Wilson Ferreira no. Eso es muy, muy claro. El secretario de Wilson Ferreira fue Diego Echar. Y su familia está bastante molesta por la actitud de este personaje y además firmado por Orsi. Por lo menos deberían averiguar quién era este personaje. Y hoy en el diario El País, Javier Bonilla escribió un buen artículo sobre el caso de Víctor Biorgan Barrios, y no Borgan, como dice irónicamente Juan Martín Posadas, que hoy escribió una carta. En aquel momento recordamos que durante la dictadura y en la primera parte de la vuelta a la democracia, Juan Martín Posadas ocupó un cargo, fue senador, pero dentro del Partido Nacional, importante. Un hombre importante en el tema de la salida a la institucionalidad. Y Juan Martín Posadas mandó una carta hoy al diario El País que dice: el viernes de tarde me llamaron por separado dos cronistas del País para preguntarme sobre un tal Víctor Jorgan. ¿No? Irónicamente dice, y pregunta, ¿se escribe así? Quien presentándose como ex secretario de Wilson Ferreira había aparecido en los medios en un mano a mano jacarandoso con Yamandú Orsi y pidiendo el voto por dicho candidato. Ambos cronistas me preguntaron si yo conocía al sujeto y si efectivamente había tenido el cargo que invoca. Preguntaban porque nadie había oído nunca mencionar ese nombre hasta ahora. Contesté que haciendo memoria recordaba a un muchacho de tal nombre que andaba en la vuelta del semanario La Democracia, esto es más o menos 40 años atrás. Pero, y vuelvo a insistir, Víctor Jorgan es un recuerdo borroso que ni me va ni me viene. Lo que me parece miserable es que Orsi se quiera dar corte asociándose en su campaña al balotaje con alguien que se presenta como secretario de Wilson. En el camino de la berretada, porque ese es el título de su carta, el iter criminis, como dirían los viejos penalistas, solo falta que Orsi convoque a una conferencia de prensa con Juan Raúl. Se refiere a Juan Raúl Ferreira. Espero que Delgado y los principales dirigentes del partido no pierdan su tiempo ocupándose de estas miserias. Lo hago yo. Y brevemente, casi al pasar, que no ostento cargos electivos y soy solo un recuerdo partidario. Buen recuerdo, espero, dice Juan Martín Posadas. El asunto importante ahora es convocar a los uruguayos a darse a sí mismos un presidente competente, confiable, que cuando habla de medidas de gobierno sabe de qué está hablando y cuya síntesis no es reveladora de confusiones mentales.
Esto no es nuevo en la estrategia del Frente Amplio, ¿no? Para nada es bueno. Ya en el 2009, Amodio, cuando usted no estaba, se trajo otra vez el tema de Wilson, como que Ferreira Aldunate era de superizquierda, cuando en realidad yo creo que llegaríamos hasta el centro, no más allá, ¿no? Sí, llegábamos. Sí, ¿no? llegábamos. Sí. Ahí está. Yo no sé por qué de las fuerzas de la mal llamada izquierda se ha querido calificar como un personaje progresista o de izquierda a Wilson Ferreira. Quizás porque hizo un proyecto de reforma agraria que decían que era más avanzado incluso que el del Frente Amplio. Yo no sé si eso ha sido así, pero es evidente que Wilson nunca fue un político de izquierda, y si lo hubiera sido, creo que no hubiera tenido el reconocimiento por parte de los partidos tradicionales que normalmente ha tenido, ¿no? No olvidemos que en la campaña electoral del año 1971, en las manifestaciones del Frente Amplio por 18 de julio, decía, Wilson Ferreira era el candidato presidencial del Partido Nacional, decía, Wilson gana con las vacas que afana, ¿no? Y veremos ahora, le vamos a leer, esto está publicado en el libro Jugando a las Escondidas, en su totalidad, su discurso de la noche del 26 de junio del 73. No ese discurso del Palacio Legislativo, que es muy breve, sino un discurso muy amplio donde hace referencia al Partido Colorado, a Bordaberry, habla del Partido Comunista, de la CNT y del Frente Amplio. Y ustedes van a ver acá, cuando nosotros vamos a leer esto, que todo esto es una farsa, a ver si podemos conseguir un votito de alguno del Partido Nacional en estas horas donde se hace difícil obtener los votos para llegar a ganar la elección. Voy a hablar en primera instancia del Partido Comunista y la CNT. Esto está en la página 149 del libro Jugando a las Escondidas, cuya tapa tiene, digamos, allí hay 7 rehenes, de los llamados 7 rehenes, con su vestimenta de preso. Y dice así, Ferreira dice lo siguiente: y estos que invocan las Fuerzas Armadas, que invocan la gloria del Ejército Nacional, ¿acaso creen que el Uruguay les va a perdonar el insulto que las armas y el Ejército Nacional le andan haciendo? Es decir, en primera instancia menciona a los militares y después entra directamente a hablar de la CNT y el Partido Comunista. Y dice, los problemas van a seguir golpeando con intensidad creciente cuando la desesperación es excesiva, termina estallando, termina explotando. Ningún país aguanta excesivas tensiones sociales. Llega un momento que el empeño de evitarlas, simplemente poniéndoles el pie encima, sale allí de explosiones que hacen volar el que pretendía solucionar las cosas impidiendo simplemente su expresión. Y por otro lado, esta tarea está facilitada por una pérdida de fe de quienes no salieron a llenar los oídos con consejos y admoniciones, proclamándose los únicos depositarios por la lucha de la justicia social. Se refiere a la CNT y al Partido Comunista. Y la frase que le voy a leer, aparece una parte grabada de ese discurso en las redes sociales. Y dice, al fin de cuentas, ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de Estado, a horas, a minutos de la instauración de una dictadura militar, y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT, aquí no habría dictadura militar. Y sigue, cuando las instituciones flaquean es simplemente porque hay un sector de presuntos reformadores revolucionarios empeñados en mantener por encima de cualquier otro objetivo la posibilidad de seguir revistiendo burocráticamente como ejecutivos cómodos de organizaciones gremiales o como propietarios porque es el único partido comunista revolucionario del mundo que cada vez compra más inmuebles.
propietarios que quieren gozar de su derecho de propiedad sobre sedes sociales lujosas y mantener la condición de legalidad, que en este caso dejaría de ser legalidad para transformarse simplemente en autorizadas por el gobierno que han gozado más de medio siglo. Esta es la tragedia nacional. Al país, a mucha gente la convencieron de que los intérpretes de la voluntad popular, de las inquietudes de la gente, era un núcleo de autodesignados revolucionarios reformadores de la estructura social, que sin embargo estuvieron y hoy están al servicio de cualquier gobierno que asegure el ejercicio de un control sindical del cual no importa nada en qué sentido se tenga. La realidad muestra que esto lo podía haber dicho anoche, ¿no? Y después agrego algo acá. En el exterior, en las elecciones internas del 82, Amodio, el Partido Comunista estuvo a punto de votar a ACF, Adelante con Fe, Wilson, Partido Nacional. Finalmente no se concretó. Arizmendi le planteó a Ferreira Aldunate un acuerdo en el exterior. Y Ferreira Aldunate le dijo, afuera, contra la dictadura, todos juntos. En el paisito, cada uno con su partidito. Eso demuestra lo que estamos hablando. Y después, cuando habla del Frente Amplio, dice, un rato antes de la última elección, un día de una entrevista televisiva con la prensa extranjera, a mí me preguntaron si en caso de triunfar el Partido Nacional haríamos un gobierno que incluyera también al Frente Amplio. Yo recuerdo exactamente lo que contesté. Le dijimos, nosotros vamos a hacer un gobierno de buenos blancos, pero no un gobierno de blancos. Nosotros vamos a pedir que nos ayuden en la tarea hombres de todos los partidos, porque el objetivo no es servir a los blancos. Faltaba más, es servir a los uruguayos todos. Más o menos es lo que está planteando hoy Delgado, ¿no? Esto mismo. Concretamente en este tema, si nosotros hubiéramos gobernado conjuntamente con el Frente Amplio, yo dije, trataremos desesperadamente de lograr la colaboración de todos los sectores no totalitarios del Frente Amplio. Con aquellos que se sientan hondamente el ideal de libertad, que crean como creen estos que la libertad es simplemente un medio, una forma, una manera para conseguir otras cosas, ellos están profundamente equivocados, o por lo menos están esencialmente diferenciados de nuestra filosofía política. Nosotros creemos que todo lo otro es importante, desde luego no hay que quedarse solamente en la libertad, pero también afirmamos que la libertad no es un medio sino un fin en sí. Es el modo de lograr que los hombres sean hombres que sean dignos de su calidad humana. Nosotros no creemos que sea válido afirmar que todos estos valores, que 2x3 permanentemente están en juego, la autonomía universitaria, todas esas cosas sirven únicamente en determinado contexto social como forma de lucha. Ellos nos agregan que después de obtenido el poder, que se ha instaurado una sociedad colectivista, deja de tener sentido la autonomía de la universidad, deja de tener sentido la libertad del individuo, todos deben someterse a la dictadura del proletariado. El general Sereñi, no lo digo por acudir ahora a elementos divisionistas, dijo Ferreira Aldunate en ese discurso del 26 de junio de 1973, horas antes de que los militares usurparan el poder e ingresando al Parlamento, simplemente dice, tenemos el deber de ser muy claros. Dijo días pasados, se refiere a Sereñi, en la explanada municipal, que el país corría el riesgo de que se instaurara en él una dictadura de derecha. No es así. El peligro no es que se instaure una dictadura de derecha ni de izquierda. El peligro es que se instaure una dictadura cualquiera sea, que nos importa a nosotros el signo o la orientación de una dictadura. Lo único válido es el gobierno emanado de la voluntad popular. Ojalá sea la nuestra, pero si no es la nuestra, es lo que el pueblo quiera, aunque sea lo que nosotros queramos. Eso es lo aunque no sea lo que nosotros queramos. Eso es lo elemental, es la base de todo. Por eso le digo a nuestros muchachos desde ya, tengan muy clara la consigna de defender la libertad. El gran objetivo, el más importante es restaurar la república, y para restaurarla no sirven los enemigos. Con totalitarios, nada. Esto dijo Wilson Ferreira Aldunate el 26 de junio del 73, y creo que es bastante claro con respecto a
su discurso de eventualmente de ser de izquierda a izquierda. Lo que pasa es que no explicó por qué, para qué se reunía con Eleuterio Fernández Huidobro en la casa del antiguo diputado por el Partido Socialista Arturo Dubra, qué temas se trataban con Eleuterio Fernández Huidobro y con Enrique Erro, por qué en ese mismo discurso dijo que Héctor Amodio Pérez estaba incitando al golpe de Estado o trabajando para el golpe de Estado, cuando él sabía positivamente que el que estaba trabajando con los militares para dar el golpe bueno que llevaría como fuerza civil a Wilson Ferreira Aldunate era Eleuterio Fernández Huidobro. Wilson ha sido un camaleón que, como todos los políticos profesionales de la política, dicen lo que en cada momento les conviene y ocultan lo que creen que no les conviene. Lamentablemente se ha querido negar las vinculaciones de Wilson Ferreira Aldunate con el MLN, se han ocultado, se han dicho que eran falsas las declaraciones de quienes dijeron: yo me reuní con él, yo acompañé a fulano a una reunión con Wilson. Se ha borrado cuidadosamente, no hay un solo papel, porque de eso no se guardaban actas, de las salidas del cuartel Florida de Eleuterio Fernández Huidobro, acompañado por el capitán Calcaño, a reunirse con Wilson en la casa del diputado Dubra, del ex diputado Dubra. En fin. O a la jefatura de policía de Montevideo a buscar documentación. También. Sí, pero ahí... No, pero digo, también salía con... sí, a buscar las famosas carpetas para las comisiones de los ilícitos económicos. Exactamente. En fin, hay mucho detrás de la historia de Wilson también. Bueno, y acá hay otra historia, puestos en estas horas también... Botinelli, digamos, ha salido como vocero en esta instancia, también insertado en la campaña política al respecto. Y hay una reunión que mantiene Sereñi con sus colaboradores en City Park el 18 de enero de 1987. Yo tengo el acta acá, que por las dudas, a los distraídos, le voy a decir que me la dio el general Liber Sereñi. Por las dudas, ¿no? Y asistieron, está publicada en el libro, mi primer libro, El Revés de la Trama, la historia secreta de la salida de la dictadura, página 297. Y allí asistieron el general Sereñi, Mariano Arana, Nicolás Cetraro, Óscar Botinelli, Jerónimo Cardoso, Alberto Rosselli, el señor Ornstein, Villamil y Westein. La reunión se inició a las 12:10 y en una primera etapa fue hasta las 14 y después se supone que habrán parado para almorzar de las 15 hasta las 18. Voy a leer el informe del general Sereñi, que pensaba en ese momento de lo que iba a ocurrir en el futuro en el Uruguay. Y voy a leer los comentarios y las intervenciones de Botinelli, que si se quiere tienen mucho que ver con lo que hoy está pasando también. Sereñi dice: considera que el proyecto Colorado ha sido asumido honestamente como proyecto conservador en lo político y de economía liberal. Eso significa, a su juicio, un giro de 180 grados con respecto al vallismo histórico.
El Partido Colorado armado equipo, tiene gente preparada, modernizó la vieja maquinaria partidista y sabe ejercer el gobierno y el poder. Hizo sonar el tambor político durante todo el año 85 y el 86. El Partido Nacional no es un partido sino una armadura histórica emocional, dice Seregni. Ni Ferreira Aldunate ni Juan Raúl podrían ser nunca gente progresista. Wilson Ferreira Aldunate es una personalidad política importante, pero tiene angustia existencial, el tiempo corre contra él. El discurso de Quillú fue lamentable en el plano político uruguayo. En cuanto al Frente Amplio, las últimas declaraciones públicas señalan un orden de polarización que puede sernos fatal. Hubo una aceptación táctica de creación de un polo de centroizquierda que excluiría sectores del FA, un proyecto para algunos sectores que supone la ruptura del Frente Amplio. Estamos hablando que en aquel momento después Batalla y el Partido Demócrata Cristiano dejan el Frente Amplio, ¿no? Buscando antecedentes, dice Seregni, se llega al proyecto de ley Sumarán Batalla, que no fue conocido por el FA y nunca se le entregó en mano propia a Seregni. Voy a hacer un punto porque voy a explicar qué significa el proyecto Sumarán Batalla. Fue un proyecto presentado antes de la ley de caducidad, en la cual se daban determinadas prerrogativas para que los militares fueran a declarar y no hubiera existido en este caso, si se hubiera aprobado este proyecto de ley, la ley de caducidad. Bueno, finalmente fracasó porque todas las ideas presentadas hasta que se llegó a la ley de caducidad fracasaron. Seregni sostiene que las tendencias al centro derecha a nivel internacional predominan y obtienen como respuesta los grandes alineamientos de centroizquierda. En el campo político, dice, las opciones son polares. Es incierto hablar de la posibilidad de tres opciones. Solo hay conservadurismo o cambio. La alianza de centroizquierda en el Uruguay, que hoy llevaría a la exclusión de los extremismos, especialmente los marxistas. El FA vive momentos de incertidumbre, dice Seregni. Estoy hablando del 18 de enero del 87. Ante esas especulaciones públicas no discutidas en su plano reglamentario. Así, por ejemplo, carta del PVP presentada a la mesa política pidiendo que se haga más transparente el debate del FA hacia adentro, señalando que miles de militantes y decenas de miles de votantes exigen esa claridad pública de nuestras discusiones internas y que se propone incluir como primer punto del orden del día la primera sesión de febrero, con o sin informe previo. El tema en cuestión, las relaciones del PGP, es decir, el grupo de batalla, y el PDC, que tenía como cabeza visible a Héctor Lescano, con sectores de partidos y movimientos extrafrentistas. Seregni expone que para cumplir el proyecto artiguista es ahora imprescindible pensar en un marco de alianzas con sectores medios de la burguesía. Agrega Seregni, si no somos capaces de alcanzar el horizonte del año 2000, no podemos soñar con proyectos para el 3000. Ahora hay que retomar el proyecto coyuntural y para eso es preciso un tiempo de arraigo y alianzas con sectores pequeños burgueses. En ese esquema hay que plantear vigencia y vivencia del FA tal cual fue concebido. El FA es tan peculiar que hasta su horizonte puede ser temporal o finito. El referéndum por la ley de caducidad, dice, todavía no se había desarrollado la votación, permitirá revitalizar, cree Seregni, una concepción nuestra de la vida en sociedad. Pero el FA no puede limitarse solo a la recolección de firmas o a la presentación de un nuevo proyecto de salida, aun cuando la meta de construir una sociedad basada en la justicia, al mismo tiempo hay que trabajar por lograr avances concretos sobre lo perdurable. El tema de los derechos humanos es importante, pero es un acontecer. Dice Seregni, hay que luchar al mismo tiempo por los problemas que perduran: salud, educación, trabajo. Habría entonces dos grandes campos, uno estratégico, verdad y justicia, y otro práctico y realista en este frente parlamentario. Eso dice Seregni, y ahora, Amodio, si quiere decir algo ahora, después voy con Botinelli, o voy con Botinelli y después... No, yo veo algunas cosas contradictorias en Seregni, pero no viene demasiado al caso. Yo creo que Seregni fue un personaje oblicuo que negoció
él también con los Tupamaros, porque en ese momento negociar con los Tupamaros era necesario, era conveniente, porque el MLN se pensaba que era una fuerza poderosa que podía llegar incluso a tomar el poder. Entonces, como buen político, maniobrero, cuando necesitó del apoyo del MLN, lo buscó y el MLN se lo concedió. Después se quejó de la entrada de los Tupamaros en el MLN, porque las condiciones políticas aconsejaban un cambio en la conducta y anunció o se quejó de haber aceptado la participación del MLN en el Frente Amplio. En fin. Luego participó directamente Sereñi, el MLN y el Partido Comunista en el plan contragolpe, ¿no? En el año 1971. Exactamente. Bueno, y a Sereñi se le prometió que las elecciones se realizarían en paz, que el MLN no actuaría. No tenía previsto hacer acciones. Lo que le causó al MLN en la interna serios problemas. Sí, claro. No trabajaron durante todo ese tiempo, ¿no? Exactamente. Bueno. ¿Qué dice Óscar Botinelli? ¿No? Dijo, sostiene la necesidad de definir estrategias previas. Se repiten situaciones críticas y cada vez más graves. Lo que se plantea es si el proyecto del FA es o no viable. No es lo mismo que fuerzas reducidas aspiren a ser opción de gobierno que sostengan eso las fuerzas grandes dentro del FA. Parece hubiera en el FA una estrategia oficial que no concuerda con la realidad. Todos los grupos del FA son más colisionistas que cuando el acto en el Palacio Peñarol en abril del año 1986. Sí, habían pasado 8 meses allí. Uh-huh. Y miren lo que dice, hay una baja en el liderazgo de Sereñi y crecen las estrategias sectoriales. Sostiene que ello ocurre desde el discurso clave de Sereñi en el grupo de consulta. Bueno, hay que decir eso, estando Sereñi presente ahí, ¿no? Pero bueno, lo dijo. Se asiste hoy, dice Botinelli, a una situación paradojal. El tema de los derechos humanos es polarizante entre la política gubernista y la antigobierno. Ojalá que la votación del referéndum tuviera ese rasgo, por el proyecto del gobierno o contra el gobierno, Sanguinetti versus Sereñi. El FA está en la recta final para las elecciones del 89, tiene las mejores condiciones para ser opción de gobierno, pero crecen sus líos internos. Lo que se haga en los meses de marzo y abril será crucial. En realidad, el Frente Amplio mantuvo la misma votación que casi que en el 71 y por lo tanto le fue muy mal. Es decir que Botinelli no acertó en lo que pasó en el 89. Y luego hace otra intervención diciendo que se viene hablando de la 99 y el Partido Demócrata Cristiano, y Botinelli discrepa y sostiene que es mejor llegar a ser segunda fuerza a nivel nacional detrás del Partido Colorado y en todo caso aspirar a ganar una intendencia del interior, como Colonia, trayendo a votar a Frente Amplista desde Buenos Aires. Es decir, que la idea viene de lejos. De lejos. Pero también quería mencionar lo que dijo el exintendente de Montevideo, Mariano Arana, especialmente el último párrafo, pero es breve la intervención de Arana. Vuelvo a reiterar que es el 18 de enero del año 1987. Arana dice, la no discusión de los temas claves es una constante dentro del FA. Por ejemplo, el FA nunca discutió qué le significó el regreso de Arizmendi y la forma como fue organizado. No podemos seguir enterándonos de nuestras diferencias por publicaciones externas. Los problemas internos hay que enfrentarlos con la máxima sinceridad posible. ¿A qué se estaba refiriendo Arana sobre el tema de Arizmendi, el regreso de Arizmendi? Que ustedes recordarán que los militares, el objetivo siempre fue el Partido Comunista, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando la llegada de Arizmendi, dejaron hacer una caravana
y a Ferreira Note lo metieron preso, por ejemplo, ¿no? Pero Arizmendi entró al país sin ningún problema y con caravana. A eso es lo que se refiere Arana. Uno de esos problemas más serios, dice Arana, es el de las relaciones con el movimiento sindical. Él mismo ha enfrentado crisis coyunturales, por ejemplo, con los funcionarios municipales y dirigentes de ADIO. Parece que ya tenían la mira ser, muchos años después, intendente de Montevideo. O no tantos años. Comparte, Arana, las opiniones que señalan para el FA haber salido bastante bien de esta crisis. Cree que el referéndum debe hacerse sin atacar a las Fuerzas Armadas y sin sacar a la gente votante de los partidos tradicionales. Y miren lo que dice al final. Sugiere, seamos coherentes con nuestro proyecto nacional y rescatemos de las declaraciones históricas de los grandes líderes colorados y blancos, Valle y Ordóñez, Arena, Leandro Gómez, Saravia, conceptos que volvamos propios de nuestro Frente Amplio. Muy bien. Es creo que es un documento histórico bastante importante ese que nos entregó el general Sereni. Pero ahora el candidato presidencial del Frente Amplio destacó a Astori. Hay muchos dirigentes del Partido Nacional que le hacen la reverencia, o sea, le han hecho la reverencia a Astori, ¿no? Que incluso son senadores y ahora fueron electos senadores. Pero yo voy a leer... Es que Astori llevó la misma política que hubiera llevado el Partido Nacional en el gobierno en ese momento. Sí, o más allá. Pero yo voy a leer algo de las promesas que se hacen en campaña, que hacen todos, pero en este caso, esto apareció en el semanario Búsqueda el 24 de febrero del 2005, es decir, en 5 días, asumiría el Frente Amplio por primera vez en la historia política del Uruguay el gobierno nacional. Y le voy a leer las propuestas de Astori anunciadas en el semanario Búsqueda, en ese recuadro de tapa donde incluye y destaca la principal noticia y la desarrolla. Astori anunció 9 acciones al inicio de su gestión. Reforma tributaria bajaría el IVA al 16%. Este fue el anuncio de Astori 5 días antes de asumir el gobierno, el Frente Amplio, en el 2005. La primera vez, vuelvo a reiterar. Y el artículo dice: el nuevo gobierno que asumirá el martes 1 adoptará al inicio del periodo nuevas acciones en el área económica para, entre otros aspectos, concluir rápidamente las negociaciones con organismos multilaterales de crédito consideradas clave, poner en práctica la reforma de la DGI, disponer de procedimientos de análisis caso por caso para las deudas con toda la banca y preparar una reforma tributaria que bajará el IVA a un nivel cercano al 16%, eliminará el IMAVA y el COFIS e instaurará el impuesto a la renta de las personas físicas, anunció el próximo ministro de Economía, Danilo Astori. En realidad el IVA no bajó a 16, pero subió a 22. Después se aplicó el IRPF, que Juan María Bordaberry había derogado durante la dictadura, y bueno, y se eliminó el COFIS, que era un impuesto que se había aplicado en el gobierno del doctor Jorge Valle por la crisis del año 2002. Astori destacó que la administración del presidente electo Tabaré Vázquez se iniciará en un marco de crecimiento productivo, mejora de las cuentas públicas y estabilidad de los mercados financieros, aunque señaló que heredará también un nivel de endeudamiento muy fuerte y problemas de empleo que en los últimos años actuaron como una polea de transmisión de pobreza. El futuro ministro enumeró las 9 acciones que como ministro se propone encarar de inmediato. La primera: el gobierno culminará las negociaciones con los organismos financieros internacionales. Se sigue acá, Yankee go home, afuera.
Se creará un grupo para formular el proyecto de presupuesto quinquenal que será la expresión financiera de una política para todo el periodo. Se diseñará y pondrá en práctica una reforma de la Dirección General Impositiva basada en criterios de dedicación exclusiva de los funcionarios, mejora del equipamiento informático, capacidad del personal y coordinación con otras agencias recaudadoras, con una integración más estrecha hasta llegar al máximo nivel. Lo que no anunció acá que aumentaron los salarios y que el director de la DGI llevaba un plus por lo que generaban los propios funcionarios que trabajaban y le hacían marcar el paso a aquellos que evadían. Se preparará una reforma tributaria que creará el impuesto a la renta de las personas físicas, eliminará el impuesto a las retribuciones personales, el impuesto a los activos bancarios, IMABA y el COFIS, reducirá las tasas del IVA a un nivel que se ubicará no muy lejos del 16%. Ustedes ven que se eliminó el impuesto a las retribuciones personales. El impuesto a las retribuciones personales fue aplicado por la dictadura en el año 1982 y era una recaudación de 1 y 2%, se decía que era para la vivienda, etcétera, etcétera. Cuando viene la democracia, se mantiene. Luego, en el gobierno del doctor Lacalle, debido a la situación fiscal, se aumentan los porcentajes que llegan alrededor al 10% en distintas franjas. Y allí, en el tercer año, por una rendición de cuentas, se vuelve a los mismos porcentajes. Pero el IRP, cuando el doctor Valle entrega al gobierno, generaba una recaudación de $200 millones pagaban a través de ese impuesto los uruguayos. Astori aplica el impuesto a la renta de las personas físicas, que en realidad es un impuesto al trabajo. Cuando se aplica el 1 de julio del 2007, el 1 de julio del 2008, pasó a recaudar $600 millones. Fíjense, de 200 se pasó a $600 millones. Y esa recaudación es y sigue siendo un rombo, ¿no? El de arriba no paga, el de abajo tampoco. Y bueno, y el del medio sostiene al de arriba y al de abajo. Y bueno, lo que dije del IVA, no solo no cayó al 16%, sino que aumentó al 22%. En el Ministerio de Economía y Finanzas, dice, es el punto 5, formulará proyecto de ley sobre procedimientos concursales y legislación de bancarrota para agilizar las actuaciones y valorizarlos como instrumento a facilitar su cumplimiento. 6. Se conformará un grupo específico dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que recogerá opiniones de deudores y banqueros para generar los procedimientos para analizar caso a caso los créditos con problemas de pago de todo el sistema. Nos parece nefasto que el país ampare, aunque sin quererlo, a gente que no quiere pagar sobre la base de soluciones generales, que legales o no, terminan premiando al que no paga. Es una larga historia del Uruguay. Bueno, esto tampoco pasó. 7. Se instalará otro grupo con participación del Congreso de Intendentes para definir los recursos presupuestales a asignar a las comunas durante todo el periodo. Y acá sí hubo un aporte importante para las intendencias que los intendentes yo creo que no lo han reconocido, ¿no? El punto 8 era, se creará un grupo para planificar el rediseño institucional en áreas que están bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, como los bancos del Estado. Astori explicó que si bien no se pretende invadir áreas de nadie, hay respuestas que dar a preguntas importantes relativas, por ejemplo, a las funciones que cumple el Banco Central. Y finalmente, miren de qué tema habla. Un tema que no tiene arreglo ni que venga Copperfield de presidente de Uruguay, porque dice, el próximo ministro de Economía dijo que va a reencarar todas las negociaciones de política comercial en el exterior, en la región y fuera de la región. Señaló que se dará prioridad al Mercosur sin que eso perjudique la inserción internacional del país y destacó que Uruguay necesita desesperadamente que ese bloque cierre un acuerdo con la Unión Europea. Todavía estamos en eso. Sí, claro. Esto fue en el año 2005, ¿no?
van 15 años de gobierno al frente, 5 años de este gobierno, y ese acuerdo no creo que salga, ¿no? Más allá que algunos dicen que están avanzando. A la Comunidad Económica Europea no le interesa un convenio, un tratado con el Mercosur. Tiene la contra de los propios productores europeos. Sí, claro. O sea, que se han puesto de punta reiteradamente en todos estos años. Hay que tener en cuenta que incluso internamente los camiones que transportan mercadería agrícola desde España a Bélgica, por ejemplo, que tienen que atravesar Francia, muchas veces han sido quemados por los productores agrícolas franceses, que son de armas tomar. Y la Comunidad Económica Europea, lógicamente, tiene que proteger a sus productores nacionales. O sea, lo de que el Mercosur y vamos a cerrar trato con... Eso es una vieja historia que los partidos políticos en el gobierno se inventan para mantener abiertas las expectativas de los tratados internacionales, pero que no conducen a ningún lado. Claro, además no tiene nada que ver el gobierno, y usted me lo dirá, no tiene si es de derecha, de izquierda, de centro, son todos iguales para mantener en la Comunidad Económica Europea tranquilos exactamente. Su gente. Está creada la Comunidad Económica Europea para ser una comunidad proteccionista de sus propios intereses, mientras que aquí consideramos los tratados internacionales como una ventaja para el Uruguay, cuando vamos ya de entrada, vamos perjudicados por nuestra propia capacidad de producción. Y de gente, ¿no? Me refiero a la cantidad de habitantes. Claro, somos un granito de arena en el conjunto de la economía mundial y pretendemos que los poderosos nos van a facilitar las cosas. No lo hicieron nunca ni lo van a hacer jamás. Va en contra de sus intereses. Bueno, no vamos a modo, pero antes quiero leer esto, sí. Porque digamos que es un poco lo que hemos estado hablando con este tema de la seguridad social, lo que se ha planteado ahora ya en la segunda vuelta, de revisar, y esto refiere a la ley de caducidad. 4 días después de que la ciudadanía hubiera ratificado la misma con el 57% de los votos. Declaraciones al semanario Búsqueda están publicadas en el libro Cuando los civiles también juegan, en la página 349, y es una intervención de quien fuera diputado, senador y ministro del Frente Amplio, en este caso del MPP, el señor Rosadilla. El 20 de abril del 89 declara el semanario Búsqueda lo siguiente: para El País, el resultado, ¿no?, es un capítulo cerrado. Planteamos un método para impugnar la ley de caducidad y hubo un pronunciamiento popular. ¿Qué otro tipo de discusión puede haber? Conociendo las reglas de juego, las aceptamos. Anunciamos antes del plebiscito que íbamos a acatar el resultado del referéndum y hemos cumplido. Somos tipos de palabra. Muy bien. Yo, antes de irnos, hemos estado dándole un vistazo muy por encima al programa de la coalición republicana, programa común para toda la coalición. Para mí, un acuerdo fundamental para evitar los problemas que se dieron en el funcionamiento de la coalición en el gobierno de Luis Lacalle, donde la falta de un programa común hizo que planteos de programas concretos de cada partido se plantearan y puestos a votación resultaron
favorables a la propuesta, y luego el presidente, por no estar de acuerdo, precisamente por la falta de ese programa común, los vetó y dio lugar a dificultades internas, fundamentalmente con Cabildo Abierto. Ahí está. Y dicho y sea de también paso, cosas que Cabildo Abierto deseaba y no las planteó, exactamente, como la libertad de los presos, presos. de los militares Claro. presos. Es un paso, no creo que la enunciación del programa sea lo fundamental, es una base, porque ya sabemos que los programas después quedan en eso, son programas, y se cumplen o no de acuerdo a las posibilidades materiales de cada momento. Y además se abre una nueva etapa con la votación de la ciudadanía, donde unos pueden tener mayoría en una cámara, otros en otra, más Sí. allá que eso Ya veremos. va y viene. Y bueno, el mandato es negocien y saquen lo mejor para la gente. Creo que esa es Claro. lo que la ciudadanía votó. Que es lo difícil, Sí, claro. que se pongan de acuerdo para beneficiar al pueblo. Muy bien, bueno, Nos en vemos el jueves, principio Mario. nos vamos y nos vemos el jueves, ¿eh? Muchas gracias por escucharnos. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.